Opositando, aquí estamos, opositando. Solo necesitamos una plaza, solo necesitas una plaza. Vamos a por ella, y vamos a por ella de la mejor manera, con este podcast que junto a APPF, ese sitio que te recomendamos también visitar porque hay muchísima información, hay un blog completísimo con un montón de recursos, appf.es, lo buscas en Google y encuentras un montón de cursos que te pueden ayudar también a mejorar tu baremo, hay un montón de recursos, hay másteres, hay y cualquier opción que quieras para afrontar tu oposición. Roberto García y Javi Sánchez aquí en el micrófono, una vez más, con APPF, hablando de cómo organizar. En los dos primeros podcasts hablábamos pues casi de lo primigenio, de los primeros puntos iniciales a la hora de organizarnos, pues de la mejor manera posible. Esas tienen que ser difíciles, son difíciles de hecho, Roberto, esas primeras semanas. En esas primeras semanas creo que deben dotarse de una moral extra, viendo todo lo que nos queda por delante. Sí, un plus de motivación, ¿no? Porque nos queda mucho camino por afrontar, mucho todavía por estudiar, y a veces se puede hacer una montañita de todo eso, ¿no? Pero no, hay que ir estructuradamente, poco a poco, paso a paso, y de esta manera se conseguirán establecer pequeños objetivos, pequeños logros, que conforme los vayas consiguiendo, esa motivación aumentará. Pues de eso se trata. En los próximos podcasts, en este y en el próximo, vamos a hablar de 10 técnicas de estudio infalibles para oposiciones. Os anticipamos que cada una de estas técnicas las abordaremos en el futuro, en este podcast, de manera más detenida, porque cada una de ellas nos va a dar seguramente para un podcast o varios de manera más dedicada. Así que lo que vamos a hacer en estos podcasts es, resumirlos, presentarlos, apuntarlos de alguna manera, apuntarlos, tenerlos presentes y presentarlos en sociedad. Os presentamos 10 técnicas de estudio infalibles para oposiciones. A ello vamos, con APPF, 10 métodos eficaces para memorizar, para estudiar de cara a la preparación de unas oposiciones. Vamos a empezar con el primer punto, Roberto. Bueno, el primer punto está un poco entroncado, unido a lo que veníamos hablando en los primeros podcasts de APPF, ¿no? El tiempo, el cálculo del tiempo necesario. Una clave del tiempo que tienes para opositar es ser realista. Es decir, tienes que calcular el tiempo real de estudio que tienes, del que dispones, si trabajas, si no trabajas, si tienes hijos, si no tienes hijos. No todo el tiempo del opositor es el mismo, ¿no? Entonces tienes que ser realista con ese tiempo que vas a emplear para estudiar. Tienes que pensar en los meses que tienes por delante, cómo organizar esa rutina, ya digo, según las características de tu persona, de tu entorno familiar, de tu hogar incluso, ¿no? Y debes convertir ese tiempo en un hábito, un hábito más del día a día. Totalmente. Hay que contar, pues, las horas de tiempo libre que tenemos y, bueno, es un porcentaje aproximativo. Insistimos que luego al final cada uno puede adaptar su vida y su qué me va a mí mejor a su preparación de oposiciones, pero sí se estima que deberíamos dedicar al menos un 70% de nuestro tiempo libre a estudiar. A estudiar y a los descansos. Sí. Lo vamos a insistir mucho en todos los capítulos de APPF. Descansar es necesario, muy necesario para el estudio. Eso es. Bueno, pues ya tenemos la primera técnica infalible, la que nos va a ayudar a preparar nuestra posición. Calcular el tiempo necesario de estudio. Organizarnos y, bueno, pues voy a necesitar este tiempo, voy a dedicar ese tiempo de mi vida. Segundo paso, segunda técnica. Prepararnos un calendario de estudio diario. Una vez que tenemos claro el tiempo a largo plazo que vamos a necesitar, mira, pues yo voy a necesitar para prepararme esas oposiciones 14 meses, 15, 10. Es el momento de especificar un poquito más y empezar a ponernos objetivos para cada día. Es interesante, por ejemplo, dividir las lecciones que tienes que estudiar en diferentes puntos, calcular cuánto tocas por cada día para poder aprendértelo todo, ¿no? Es decir, en esos pequeños bloques que aprendas, cuánto tiempo dedicarás para conseguir estudiarlo todo. Y sobre todo recordar siempre dejar unos días de margen antes del examen para que no falte tiempo, es decir, no apures demasiado.
No puede ser una buena opción. Que nuestra planificación no nos lleve a la tarde de antes del examen. Eso es. Dejarlo todo para el último día, como buen español, no es lo más aconsejable. Porque además, y la experiencia lo dice, de cualquier opositor siempre hay imprevistos. Nos ponemos enfermos, tenemos la enfermedad de un familiar, en fin, pueden pasar mil cosas que al final nos trunquen un poquito nuestra planificación. Entonces eso también hay que preverlo. Por supuesto. Objetivos, ¿no? Objetivos por encima realistas también. Sí, realistas. No fijar objetivos que estén en el suelo. No, exactamente. No te pongas el listón muy alto si no ves claro que no vas a poder llegar. ¿Vamos a por la tercera? Vamos a por ella. Venga, tercera técnica. Ya llevamos dos. Tercera técnica infalible para que tu oposición, pues consiga los mejores resultados. Hablaremos de ellos, insisto, de manera más detenida, pero ya os anticipamos que los mapas mentales nos pueden ayudar mucho. Sí, es una manera muy visual, muy atractiva de plasmar en un papel los conceptos principales de tu oposición o de tu tema en concreto que estás estudiando, elaborar a partir de esos conceptos como una especie de árbol. De hecho, también existen muchísimas herramientas digitales para crear mapas mentales. Existen muchas, las comentaremos en el podcast específico que dediquemos a ello, y muy vistosas, muy atractivas, como digo, a la vista, al cerebro, ¿no? Para que rápidamente las pueda absorber, ¿no? Y a partir de ahí crear esos árboles, como digo, que relacionen conceptos, ideas principales con ideas secundarias, y puedas memorizar rápidamente de un solo vistazo tanto lo que hemos estudiado, incluso también hay gente que se organiza realizando una pequeña lectura, realizando los mapas mentales, y a partir de ahí elaborar más el estudio, ¿no? En fin, a priori o a posteriori, puedes hacer mapas. Me viene a la cabeza esas pizarras que vemos en las películas de los policíacas, ¿no? Sí. Cuando se ponen a investigar un crimen, ¿no? Exactamente, eso es un mapa mental. Y empiezan a hacer ese mapita donde ponen las fotos de los sospechosos, de los familiares y de los... Van tachando y van vamos a ver si descubrimos al asesino en serie, ¿no? Exactamente. Bueno, pues de eso se trata, de esos esquemas, de esos mapas que al final, a golpe de vista, no se pueden hacer encontrar relaciones muy rápidas, ¿no? Cuarta técnica, infalible también. También, las reglas mnemotécnicas. Cuidado con este término que si eres opositor debes conocer ya. Reglas mnemotécnicas. Básicamente lo que vienen a ser son métodos de estudio que facilitan el aprendizaje o la memorización, mejor dicho, de una secuencia de información, de datos, de números, de leyes. Si tienes que aprender una ley muy concreta, muy al dedillo, aprendértela literalmente, pues para recordarla existen estas reglas, ¿no?, que facilitan pues toda esa memorización de datos. Y también dedicaremos, si no 1 o 2 podcasts a hablar más en concreto de las reglas mnemotécnicas. Son unas cuantas. Son unas cuantas y merece la pena dedicarles el tiempo que se merecen. Y el último, o la última técnica imprescindible de esas 10 que vamos a ver entre este podcast y el podcast siguiente, vamos a ver 10 técnicas de estudio que iremos desgranando, pero que ya os estamos presentando, que es el método de las iniciales. Sí, mucha gente lo considera incluso una propia regla mnemotécnica, porque al final viene a ser también un truquillo para memorizar, para retener datos, ¿no? En este caso es incluso para algo muy específico como recordar palabras concretas, ¿no? Bueno, consiste, resumiendo un poquito, en colocar la inicial de cada palabra para luego finalmente formar esa palabra que quieres aprender, ¿no? Es decir, bueno, pues si quieres aprender una palabra concreta, utilizas varias palabras, te quedas con esa secuencia de palabras y recuerdas la inicial de cada una de ellas que compongan la palabra final. Claro. En fin, es un poco retorcido, pero es muy sencillo de aplicar una vez que se usa. Sí, mira, podemos poner un ejemplo. Análisis de debilidades. Seguro que os suena eso de DAFO. El análisis DAFO. El análisis DAFO, ¿no? Pues oportunidades, fortalezas, amenazas, en fin. Al final nos aprendemos debilidades, cogemos la D. Oportunidades, cogemos la O. Fortaleza, la F, y amenazas, la A, y ya tenemos DAFO. Al final un poquito se trata de eso, de simplificar y crear esas conexiones en nuestras neuronas suficientes como para ser capaz de recordarlo, ¿no? Es sencillito también. Bueno.
No os olvidéis vosotros de volver a conectar con el podcast de APPF. Suscribiros, porque vamos a ir regularmente publicando más podcasts. Daos una vuelta, como no, por la web de APPF, appf.es. Escribidnos, seguidnos por redes sociales, en fin, que aquí nos tenéis para lo que queráis, para ayudaros, para echaros una mano, para opositar, ¿no? Claro que sí, para conseguir ese objetivo, como bien dices, de conseguir una plaza, si es que solo es una. Vamos a por ella, así que nos falta poco para tenerla, una plaza solo.